estudiar. Y esta semana fue algo, como diríamos, para algunos confusa, ¿verdad? Pero la semana de Sukkot y Shemini Atzeret suele ser así, por la cuestión de que terminamos un ciclo de estudio y lo volvemos a empezar. Entonces, esta semana estuvimos leyendo, estudiando lecturas sobre la fiesta de Sukkot todavía. Estuvimos también leyendo sobre la última porción de Sot HaBerajá. Y luego empezamos a leer Bereshit. Pues por eso fue una semana así como que un poquito complicada en el tema del estudio. Y luego todavía me pone ejercicio, ¿verdad? Con maestra acá. Fue una semanita así, algo pesadita en el tema de leer y estudiar. O sea, hubo mucho que leer, hubo mucho que estudiar esta semana. Y yo no sé cuántos de ustedes realmente hicieron todas sus lecturas, y no les voy a preguntar. Pero para todos los que las hicieron, pues estoy seguro que fue una semana pesadita, de mucha palabra, de mucho leer en todos estos temas. Pero bueno, la porción primera en el orden, la porción Bereshit, que significa en el principio, la empezamos propiamente el miércoles en la noche. Ahí empezamos. Entonces solamente tuvimos a partir del miércoles en la noche y hasta hoy para leer y estudiar toda la porción, cuando normalmente tenemos la semana completa. Entonces esta vez no, tuvimos apenas ni media semana, no creo, menos de media semana para leer y estudiar la primera porción, que abarca desde el capítulo 1, verso 1 del libro de Génesis hasta el capítulo 6, verso 8. Y esto es lo que abarca la porción de la Torá primera, que lleva por nombre Bereshit. Y otra vez, Bereshit significa en principio o en el principio. Bereshit, el libro de Génesis, es, hermanos, el libro de los orígenes, donde encontramos nosotros el origen de todas las cosas. ¿Recuerdan ustedes, los que gustan de escuchar radio? Yo creo que a lo mejor todavía por ahí se ha de escuchar aquel programa que se llamaba De Regreso a Génesis. ¿Se acuerdan? No recuerdo quién era el hermano que lo hacía, pero un programa muy bueno de radio. Y así se llamaba, De Regreso a Génesis. Y es que para poder entender el mensaje de las Escrituras, para poder entender las Escrituras en sí, tienes que tener una buena base. Y la base de todas las Escrituras es Génesis. Es como un edificio. Para que un edificio esté firme, esté sólido, los cimientos, la base tiene que estar sólida. Si las Sagradas Escrituras son como un edificio, su base es el libro de Génesis. Y la base completa es la Torá, los primeros 5 libros. Mucha gente no les gusta leerlos, y otras personas dicen que esto ya no es necesario leerlo, que porque está molido, que si esto, que si aquello. Lo cierto es que estas son las bases de las Sagradas Escrituras. Para entender bien todo el mensaje, hay que estudiar, leer profundamente el libro de Génesis. Y todo nos lleva, como dice el programa, de regreso a Génesis. Acá tenemos el origen de todas las cosas, de toda la creación. Obviamente el origen del hombre, pero también tenemos el origen del pecado. Y por lo tanto tenemos el origen de la redención. Entonces, todo comienza en Génesis. Esta es la primera parte de las Sagradas Escrituras. Es como
No sé si a ustedes les ha pasado empezar a ver una película que ya tiene rato que comenzó. No sé si les ha pasado llegar al cine y llegas tarde, ya tiene rato, entonces es frustrante, o sea, no le agarras el hilo. Tienes que estar ahí preguntándole a otro, oye, pero ¿y es quién es? No vas a entender nada. Te perdiste el principio. Entonces, no es posible. Tienes que ir de regreso a Génesis. Entonces, nosotros tenemos la bendición de que llevamos a cabo un ciclo anual de estudio de la Torah, en donde cada año vamos de regreso a Génesis, ¿verdad? Y ahorita este es nuestro regreso, estamos empezando. Primera porción, Génesis 1:1 al 6:8, de donde estamos sacando este tema que ven ustedes aquí en pantalla. Si alcanzan a leer y si no les digo cuál es el título, o los que alcanzan a leer, díganles a los que no alcanzan a leer cuál es el título de este tema. El juego de la culpa. El juego de la culpa, exactamente. El juego de la culpa. Eso es de lo que vamos a hablar. Y nuestro texto base es este, Génesis, capítulo 3, versos 12 y 13, que me gustaría y lo puedan leer. El hombre dijo: la mujer que tú me diste, ella me dio de comer del árbol y yo comí. Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Ahí está. Entonces, ya con el título, ya con nuestro texto base, ustedes ya se pueden dar una idea, ¿no? El juego de la culpa, y ahí lo podemos ver. Ahí está el juego de la culpa. Pero vamos a entrar en materia, vamos a ver qué es de lo que vamos a platicar, en qué consiste el juego de la culpa, de qué se trata, quiénes lo juegan, está bien jugarlo, está mal jugarlo, de qué se trata todo esto. Bueno, para ponernos en contexto, tenemos esta información aquí. Mientras están viviendo en el jardín del Edén o en el huerto del Edén, como también se le llama, a Adán y Eva recibieron instrucciones de parte de Dios. Y a ellos se les dijo que podían comer de todos los árboles que había en el huerto. Ellos recibieron esta instrucción. Solamente hubo una instrucción de carácter negativo, es decir, algo que no debían hacer. Era que no debían ellos comer, ni siquiera tocar. Es más, si podían hasta evitar mirarlo, mejor no. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así se les dijo, la instrucción era muy clara. Sin embargo, apareció en escena una serpiente. Una serpiente que nos dice el libro de Génesis, vino y tentó a Eva para que comiera del fruto del árbol. Después de que Eva comió, pues ella no quiso cargar sola con la culpa y dice la Torá, agarró del fruto y le dio también a su marido. Entonces, marido, ándale, come, comparte conmigo la culpa. Si yo no sé cómo pasó eso, no tenemos ahí el dato, la información de cómo lo convenció, pero pues dicen algunos que las mujeres son especialistas en eso, en convencer al hombre de que haga lo que ellas quieren. No sé. Ahí empezó todo, o sea, por eso Génesis es el libro de los orígenes. Usted dice, oye, ¿dónde empezaron los problemas en el matrimonio? También en Génesis, aquí. Ahí es los orígenes de todo. Y entonces, obviamente, como esto era una prohibición de parte de Dios, pues Dios tenía que venir a confrontar a Adán y Eva. ¿Por qué hicieron lo que hicieron?
Y cuando Dios viene y los confronta, hermanos, entonces Adán y Eva jugaron el juego de la culpa. Ahí fue donde ellos hicieron esto. Es decir, que Adán y Eva fueron los creadores del juego de la culpa. El Eterno creó el sol, la luna, las estrellas, los animales del mar, de la tierra, las aves del cielo, los grandes monstruos marinos. El Eterno creó al hombre como su mayor creación, la corona de la creación, pero luego el hombre creó el juego de la culpa. ¿Cómo ven? Ahí está también el origen de esto que hoy usted y yo le llamamos el juego de la culpa. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Tenemos esta pregunta acá: ¿quiénes resultaron ser los responsables en el juego de la culpa de Adán y Eva? Porque cuando tú juegas el juego de la culpa, alguien tiene que terminar siendo el culpable, porque de eso se trata el juego de la culpa. Si ustedes lo han jugado alguna vez, yo creo que sí, creo que en algún momento todos hemos jugado el juego de la culpa. Entonces, ¿de qué se trata este juego? De encontrar un culpable. O sea, este es el culpable. Ya después de que jugamos el juego, determinamos que hay un culpable. A veces dos, a veces más. Pero el juego de la culpa básicamente se trata de eso, de definir quién tiene la culpa o quién tiene la responsabilidad. En este juego que jugaron Adán y Eva, entonces, ¿quién tuvo la culpa? Mire, de acuerdo a Adán. O sea, porque cada quien juega su juego. Yo tengo mi forma de jugar el juego, usted tiene su forma de jugar el juego. Entonces, de acuerdo a cómo Adán jugó, el pecado que Adán cometió no fue el resultado de sus decisiones, sino que Adán dijo: la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Ese fue el juego de Adán. Entonces, nosotros podemos ver que en el juego de Adán, el culpable, el responsable fue Dios. Fíjense nada más. El directamente responsable era Dios, según el juego de Adán. Porque a primera instancia pareciera que Adán está culpando a su mujer, pero no. No, porque dice: la mujer que tú me diste. Pues, ¿para qué me dabas esa mujer? Yo no te la pedí, yo no quería. Es más, yo estaba dormido cuando ella de repente apareció. Yo estaba bien, yo estaba tranquilo, yo estaba a gusto. Tú me diste esa mujer. Y mira ahora lo que está pasando. Mira ahora el problemón en el que me metió la mujer que tú me diste. Ese fue el juego de Adán. Eva jugó diferente. Cuando Eva es confrontada, ella también rechazó ser ella la culpable. Ella no tomó la responsabilidad tampoco, y en cambio Eva dijo: la serpiente me engañó. En el juego que jugó Eva, la culpa resultó ser de la serpiente. Entonces, ¿quién era la serpiente? Es un tema para algunos polémico, controversial. ¿Quién era la serpiente? Si era una serpiente o no era una serpiente, o si era otro tipo de animal, o es nada más una figura representativa, que si la serpiente antes andaba parada, tantas cosas que se dicen. Pero bueno, lo cierto es que en la mayoría de las versiones de la Biblia, lo que dice es que era una serpiente. Aún en el texto hebreo, la palabra que se utiliza es traducida normalmente como serpiente. Tiene otros significados también, pero uno de ellos es serpiente. Y a los traductores les pareció que ese era el término adecuado y se quedó así.
Ahora, nosotros que somos creyentes en las Sagradas Escrituras, que incluyen el Nuevo Testamento, pues tenemos textos sagrados que dicen la serpiente antigua. Bueno, es uno de los nombres asignado al diablo o al Satán, como se le llama, justamente es la serpiente antigua, el dragón. ¿Qué más? ¿Qué otro? Satanás. ¿Qué otros nombres le dan? El adversario, el engañador, padre de mentira, calumniador, el acusador, el león rugiente. Sí, porque el Satanás luego dice que se te atraviesa como anda como un león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? El devorador. Dice un hermano en su libro, el Satán es como un león, pero como un león de esos ya viejos. De esos leones ya viejos que lo único que les queda es un rugido muy aterrador, pero nada más. O sea, no puede hacer más. Un león que ya está viejo, que ya está débil, ya no puede ni perseguir a sus posibles víctimas. Pero lo que hace es asustarlas con su rugido. Y entonces, cuando la víctima se asusta y corre o huye del rugido del león, resulta que corre hacia donde están las leonas jóvenes, y esas son las que finalmente pues, matan a la víctima. Entonces dice un hermano en su libro, así es como actúa el enemigo. Él te ruge, él te asusta para que tú corras hacia las leonas. ¿Y quiénes serán las leonas? Los demonios. Y son los que van a hacer pedazos tu vida. Entonces, bueno, la serpiente. Eva culpó a la serpiente. ¿Saben ustedes cuánta gente, mis hermanos, en el mundo, en su juego de la culpa también, aplica la estrategia de Eva? ¿Y cuántas personas en el mundo, cuando juegan el juego de la culpa, también usan la estrategia de Adán? Es decir, mucha gente en el mundo culpa a Dios. Le echa la culpa a Dios de sus tragedias, de lo que les pasa, de sus malas decisiones. Culpan a Dios. Pero otros culpan al diablo. Entre Dios y el diablo queda repartida prácticamente la culpa de todo lo que pasa en nuestro planeta. ¿Sí? Por eso la imagen del principio, ¿sí la vieron? A ver, pónselas otra vez. Ahí se las pongo otra vez para que vean por qué el juego de la culpa y por qué, bueno, ahí esas manos pretendimos ahí que se viera como que una es la mano de Dios y la otra la mano del diablo. Y el juego de la culpa, que el juego, pues realmente no es que Dios y el diablo jueguen ese juego. Los que los jugamos somos nosotros, pero nosotros somos los que culpamos a Dios o culpamos al diablo de nuestras malas decisiones, de nuestros errores. ¿Y qué creen? Normalmente ni Dios tiene la culpa, ni el diablo tampoco tiene la culpa. Porque saben ustedes que el diablo, el Satán, no puede hacer absolutamente nada sin el permiso de Dios. Nada. Esto es que si tú culpas de algo al diablo, al que estás culpando es a Dios. ¿Se entiende? Si tú le echas a lo que sea, le echas la culpa al diablo, cada vez que tú dices, condenado diablo, mira nada más esto, en realidad estás culpando a Dios.
Porque según las Escrituras, el diablo nada puede hacer sin el permiso de Dios. Estaríamos nosotros entonces jugando siempre nuestro juego de la culpa, jugando como Adán, la mujer que tú me diste. O sea, el diablo fue el que hizo esto, el diablo tiene la culpa, pero porque tú se lo permitiste. Entonces, de entrada vemos que esto, jugar el juego de la culpa y echarle la culpa a Dios o al diablo, no es buena idea, porque de alguna manera siempre la culpa va a recaer en Dios, o le vamos a estar echando la culpa a Dios. Y la pregunta sería, ¿qué tan sabio es eso? ¿Qué tan sabio es, dice la Escritura, contender con el omnipotente? ¿Ustedes creen que es buena idea? Hay un dicho por ahí que dice, es como ponerse con Sansón a las patadas. El Mashiach, en su encuentro con el Rab Shaul, le dijo algo bien tremendo. Dijo, dura cosa te es dar cosas contra el enemigo. ¿Qué significaba lo mismo? Ponerte con Sansón a las patadas. O sea, ¿de veras quieres pelear conmigo? ¿Quieres entrar en un conflicto conmigo? ¿Tú crees que te va a ir bien? O el Eterno le dijo a Job esas palabras, ¿verdad? ¿Acaso es sabio contender con el omnipotente? ¿Tú crees que es buena idea que me estés echando habladas a mí? ¿Que me estés faltando al respeto a mí? ¿Crees que es buena idea? El Eterno escuchó a Job y lo dejó que dijera todo lo que quiso. Pero llegó un momento donde Job, capítulo 38, el Eterno le dijo, bueno, ya hablaste, ya dijiste, ya te desahogaste, ya lo escuché. Ahora, amárrese bien bien los pantalones. Bien amarraditos, porque ahora yo voy a hablar. Y tú me vas a escuchar. Y hermanos, esos capítulos de Job, 38, 39, 40, 41, ay no, qué tremendo. Un discurso de Dios, un sermón que Dios le está predicando a Job. Aquí, bueno, vemos muchos, pero Job estaba solito. Job no tenía manera de voltear a un lado y decir, eso es para ti, ¿verdad? Ahí te hablan de eso que está diciendo es para. No, Job estaba solito. Que todo lo que Dios dijo era para él. Ni para dónde se hiciera. Entonces, jugar el juego de la culpa y echarle la culpa a Dios, hermanos, es muy riesgoso. Es un juego de veras hasta peligroso. Bueno, seguimos. Adán y Eva, como resultado de jugar el juego de la culpa, ellos fueron castigados. Es lo menos que se puede esperar uno. O sea, cometiste una falta que amerita castigo. Y eso lo sabemos. Entonces, ellos fueron castigados, pero no fueron castigados, hermanos, solamente por desobedecer. Ahora que ponemos atención en esta parte, ahora que estamos hablando de este tema del juego de la culpa, nos damos cuenta. El castigo no era nada más por haber desobedecido, que ya era bastante. Pero además de su acto de desobediencia, ellos tomaron la brillante decisión de no aceptar la culpa, de no hacerse responsables. Y no solamente eso, sino de echar la culpa a alguien más. Entonces, por eso también Dios los estaba castigando. No sé si a ustedes les ha pasado esto, ¿verdad? Alguna vez, de que cuando tratas tú de evadir la responsabilidad, de pronto te encuentras jugando el juego de la culpa y lo único que sucede es que te hundes cada vez más.
como estar en un pantano. Usted sabe que cuando uno cae en un pantano, un terreno así movedizo, lo que menos debes hacer es moverte. Quédate quieto con la esperanza de que alguien venga a ayudarte. Porque entre más te muevas, más te hundes. Bueno, eso es lo que pasa cuando uno juega este jueguito de la culpa. Entre más estás buscando justificarte, entre más estás buscando a quién echarle la culpa, más tú te estás hundiendo. Y las consecuencias van a ser peores. Pues eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Y es que, mis hermanos, también, pues tenemos que decir, ¿verdad?, que siempre es más fácil, o siempre resulta más fácil, más conveniente también para cualquier persona, y mucho menos humillante que otro cargue con la culpa. ¿Están de acuerdo ustedes que ser señalado culpable o aceptar la culpa o sentir la carga de la culpa es humillante? Es algo humillante, es algo fuerte. Entonces, el ser humano pues siempre busca evadir esto. Y mejor que otro cargue con la culpa. Pero aquí la pregunta es, ¿y qué opina Dios de esto? ¿Qué dice el Creador de esto? ¿Qué le parece a Dios este asunto de que estemos nosotros jugando este jueguito y que estemos buscando que alguien más cargue con la culpa de lo que nosotros hicimos? ¿Qué opina Dios de eso? ¿No? La mayoría de las personas, cuando hacen algo malo, usualmente reaccionan a la defensiva. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? ¿Ustedes mismos lo han hecho? Es algo que nos sale natural. Mira, si la otra persona o las otras personas a veces no tienen idea, fíjense, a veces no tienen idea de que hiciste algo malo. Pero ¿cómo se dan cuenta de que hiciste algo malo? Porque actúas a la defensiva. Entonces, las personas que son listas se dan cuenta y dicen, bueno, ¿y ahora qué traes? ¿Ahora a ti qué te pasa? ¿Por qué andas así, como agresivo? ¿Por qué? Entonces ellos empiezan a sospechar de que algo hiciste. Algo hiciste. Porque normalmente no actúas así. Entonces fíjense, solitos nos evidenciamos. Solitos empezamos a actuar como culpables. Todavía no nos acusan. O a veces todavía ni se dan cuenta de lo que hicimos, pero nosotros ya nos estamos delatando. Eso es bien normal. Y cuando son confrontados o somos confrontados, ¿qué hacemos? Tratamos de justificarnos. Tratamos de justificar lo que hicimos. Y eso también es un error. El único que nos puede justificar es Dios. Cuando una persona trata de justificarse a sí mismo, ¿qué está haciendo? Se está haciendo más. Como dicen por ahí, tratando de defender lo indefendible. Empieza a utilizar argumentos, a veces a inventar cosas, a cantinflear también. Ahí tratamos, ¿no?, de evadir la responsabilidad. Y cuando ya de plano no podemos o no hayamos cómo hacerle, pues nos vamos a lo fácil: culpar a alguien más. El perro, el gato, el vecino, quien sea, ¿verdad? Es que hace calor, es que las circunstancias, es que me sentía mal, es que no era yo, no sé qué me pasó, todo tipo de cosas. Y eso es lo que hacemos la mayoría de las personas. Ahora,
¿Por qué lo hacemos? Esto lo hacemos porque es la herencia que recibimos de la tierra. Yo les puse ahí, me estoy justificando. Me estoy justificando. Cuando yo digo es que Adán y Eva no se heredaron eso, ahí está. Y lo escribí porque cuando lo estaba escribiendo, dije, mira, yo solo me dije, ya me estoy justificando. La herencia de Adán y Eva, ahí vas, ¿no? A tratar de justificar por qué soy como soy. ¿Por qué me porto así? ¿Por qué peco? Pues, por culpa de Adán, por culpa de Eva. Así como ellos, y es que todo se paga. Todo se paga. Ellos se echan la culpa a otros, nosotros le echamos la culpa a ellos. Para los creyentes que conocen de las doctrinas bíblicas y que conocen sobre la naturaleza pecaminosa o lo que se llama en hebreo el yetzer hará, la inclinación al mal, nos resulta cómodo decir es que es normal que pequen Adán y Eva. Ellos nos heredaron la inclinación al mal. Es inevitable que yo peque. Y fíjense, agarramos y usamos la doctrina como un estandarte para justificar lo que hacemos mal. ¿Qué también está eso? Pues tenemos que pensar en Adán y Eva y tenemos que pensar en qué es lo correcto, qué debieron hacer ellos realmente, qué tuvieron que haber hecho y qué tenemos que hacer nosotros, qué tenemos que hacer usted y yo, en vez de jugar el juego de la culpa. Y ahí es donde, obviamente sabemos que el gobierno no existe. Ya pasaron casi 6,000 años de aquel acontecimiento. Pero nos sirve pensar en el hubiera, porque ese hubiera lo podemos aplicar a nosotros. Ya no lo podemos aplicar a la nieve. Ahí se queda en un hubiera. Sin embargo, piénselo por un momento. Piénselo por un momento. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva, en lugar de jugar el juego de la culpa, se hubieran hecho responsables? Exacto. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva, en lugar de la mujer que tú me diste, la serpiente que engañó, ellos simplemente hubieran agachado la cabeza, avergonzados, y hubieran dicho, como el célebre rey David, ¿de qué contra el Eterno? ¿Para qué tanto palabrerío? ¿Para qué tantas complicaciones? ¿Para qué decir tanto? Humíllate, agacha la cabeza, reconoce lo que hiciste. Señor, te desobedecimos, pecamos, hicimos lo peor. ¿Qué hubiera pasado? Lo digo Sergio. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que el Eterno esperaba? Eso. Desde el principio de los tiempos y hasta nuestros días, lo que el Eterno espera es eso. El reconocimiento de la culpa, el hacerse responsables. Pero hermanos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hicieron Adán y Eva? ¿Por qué no lo hace usted? ¿Por qué no lo hago yo? Hay que decirlo también, no es fácil. No es fácil. No es sencillo esto, porque declarar o reconocer, yo me equivoqué, yo pequé, es mi culpa, es mi responsabilidad. Hermanos, eso es algo que va en contra de nuestra naturaleza. Es la verdad. Es muy raro. Es muy raro la persona que hace esto. Y si usted conoce a alguien que todo el tiempo lo hace, oiga, es un sujeto como digno de estudiar. ¿Qué le pasa? Porque realmente no es normal.
Las personas no hacemos eso. Es muy raro. El rey David lo hacía. Y por eso él era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero la gran mayoría de los seres humanos no lo hacemos. Bueno, hasta hay un poeta español que se llama Tiempo. ¿Alguna vez lo escucharon? Un cantante muy virtuoso, maestro, compuso canciones muy bonitas. Y una de esas canciones que compuso este poeta se llama Volverte a ver. Y la canción comienza diciendo: nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil, fíjese, qué fácil era haber dicho lo siento. Es fácil, tampoco es difícil, son dos palabritas. Lo siento. Pero dice el maestro en su canción, pero nos sobraba orgullo. Nos sobraba orgullo, nos sobraba vanidad. Ninguno quería ceder, porque a veces, hermano, aunque tú no tengas la culpa, te toca ceder. La Biblia dice: ¿por qué mejor no sufres tú el agravio? Pero es que yo no lo hice, él fue, no importa. Si las cosas se van a arreglar echándole una culpa, échatela. Carga con ella. ¿No fue lo que nos enseñó el maestro? Si alguien te golpea una mejilla, por la otra. Si alguien te quiere hacer que cargues una carga, una milla, ve con el dos. Si eso va a arreglar la situación, hazlo. Hazlo, si eso se va a arreglar. Claro, si sabes que esto no es la solución, no lo hagas. Pero a veces sí es la solución. Nada más que no nos gusta. Va contra nuestra naturaleza reconocer, admitir que somos nosotros los responsables. Es algo complicado, pero es algo, hermanos, que la Biblia nos enseña que tenemos que hacer. Cuando nos atrevemos, cuando tomamos la decisión de reconocer el error y de cargar la culpa en lugar de jugar por la culpa, ¿qué es lo que pasa? Recobras tu vida, recobras quien tú eres. Vuelves al estatus que Dios te dio. Vuelves a hacer ese que Adán dejó de ser cuando jugó por la culpa. Te vas a sentir seguro, te vas a sentir fuerte, te vas a sentir firme. Aunque te estás humillando, tú te vas a sentir muy bien. Porque el mensaje de la Biblia dice que al que se humilla, Dios lo exalta, Dios lo levanta. Es algo increíble, no sabemos cómo funciona eso. Pero de que sucede, sucede. Eso de la humillación dura nada. Porque inmediatamente desde muy dentro de tu alma brota esa sensación de bienestar, esa sensación de liberación, porque hiciste lo correcto. Entonces, de estar con la cabeza agachada y reconociendo tu pecado, tu error, pasas a sentir aquel alivio que te invade, que te llena y hasta vas a sonreír porque hiciste lo correcto. Y vas a estar libre. Pero se trata de reconocer el error. O sea, Adán y Eva debieron haber hecho eso, pero no lo hicieron. Y por eso la historia es como la conocemos. Si ellos hubiesen reconocido, hubiesen tomado responsabilidad, la historia hubiese sido muy diferente. Siguiente. O sea, la razón de esto, o sea, la razón de sentir ese alivio, la razón de recuperar la esencia de quienes somos,
la razón de que vamos a sentirnos liberados cuando reconocemos la falta es que no hay nada más poderoso, mis hermanos, no hay nada más liberador que asumir personalmente responsabilidad por nuestras acciones. Y miren, cuando estamos hablando de esto, de asumir la responsabilidad, estamos hablando de un problema muy serio, de algo que ha afectado a la humanidad por milenios, desde Adán y Eva, para ser exactos, y hasta nuestros días. Tenemos un gran problema, y ese gran problema es el no asumir responsabilidad. Y esto ya ha trascendido, ha evolucionado a través de los siglos. No solamente representa o se queda con esta idea de que hago algo y no reconozco que lo hice, sino hoy en día nosotros sabemos que la palabra responsabilidad abarca mucho más que eso. O sea, ser responsable. La historia de la irresponsabilidad del ser humano empezó en el Edén, pero a través de los siglos y a través de los milenios ha ido aumentando. El ser humano cada vez es más irresponsable, al punto que la Escritura dice que la creación misma, que el planeta llora, se queja, el planeta gime delante de Dios y le dice: ya quítame de encima a este hombre, ¿no? Al ser humano, ya no lo soporto. Hemos llegado a tal nivel de responsabilidad que nos estamos acabando el planeta, fíjense. Cuando el trabajo del hombre era cuidar de la creación, Dios le dio esa función, ese trabajo en Génesis: vas a cuidar mi creación. ¿Y qué hemos hecho? Hemos acabado. ¿Dónde está la imagen y la semejanza de Dios con la que fuimos hechos? ¿Dónde quedó? Hemos perdido todo. Nos hemos convertido en personas totalmente irresponsables. No solamente de nuestras malas acciones, sino irresponsables de las cosas que sí debíamos hacer. Los mandamientos de Dios se dividen en dos áreas: mandamientos positivos y mandamientos negativos. Estas son las cosas que tienes que hacer. Estas son las cosas que no debes hacer. En un principio, Adán y Eva fallaron en no cumplir con el mandamiento negativo. O sea, lo que no debían hacer, lo hicieron. Pero al menos las cosas que debían hacer, sí las habían empezado a hacer. Pero la irresponsabilidad del ser humano fue en aumento, fue creciendo, y hasta nuestros días es así. Que nosotros no solamente fallamos en hacer lo que no debemos hacer, sino que fallamos también en lo positivo. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra asignación? ¿Cuál es la tarea que Dios nos ha dado? ¿Qué es el trabajo que nos ocupa hacer? Si la mayoría no lo hacemos, no tomamos responsabilidad, no cumplimos. Los felices y bienaventurados aquellos que sí lo hacen, aquellos que son dedicados, aquellos que se esfuerzan, aquellos que cumplen con lo que se les ha asignado. En uno de los primeros trabajos que yo tuve en una maquiladora, entré de operador, tenía yo como 17 años, creo. Y me tocó el turno de noche y me tocó estar en una operación donde éramos nada más 2 personas.
Y entre los dos fabricábamos, era una válvula. Ahí la fábrica en la que estuve hacíamos partes para aires acondicionados, de termostatos, válvulas y todo ese tipo de cosas. Entonces, en mi operación, nosotros, mi compañero y yo, hacíamos una válvula, pero la hacíamos completa, entre los dos. Yo tenía mi operación, donde yo ponía, ensamblaba las partes, atornillaba, ponía las piezas, y en la operación de él le daba los toques finales, etiquetaba, le ponía, te empacaba y ya las ponía en cada vez. Trabajo terminado entre dos, nada más. El supervisor desde el primer día nos dijo, miren, aquí se trata de cumplir con un pedido, ¿no? O sea, lo que ustedes tienen que producir en un turno son 640 piezas. Nos dijo él, obviamente, dijo, no espero que las hagan hoy, no sé, su primer día de trabajo. Pero en algún momento se les va a exigir que hagan 640 piezas bien hechas. Está muy bien. Bueno, mi compañero y yo, desde el primer día, como dicen hoy, hicimos match. Desde el primer día, estuvimos bien, trabajamos muy a gusto. ¿Y qué cree que desde el primer turno hicimos 640 piezas? Pero porque nos propusimos. Y le dije, oye, ¿cómo ves? ¿Cómo ves el jefe que dice que no cree nosotros, que no cree que por ser nuestro primer día? ¿Cómo ves? Le demostramos que sí. Y jugando carreritas, 17 años, no imagínense. Sí podemos. Hicimos, sudamos, batallamos, pero hicimos 640 piezas el primer día. El supervisor en la mañana que pasó, ¿qué muchachos, cómo les fue? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos les apunto? ¿400? ¿450? No, 640. 640. ¿En serio las contó? ¿De veras? Oye, qué bien. Se fue muy contento. Después, como a la semana, nosotros estábamos haciendo 800 piezas por turno. 800 piezas. Todos los turnos. Pasaba el supervisor en la mañana, desde que llegaba venía con unas sonrisotas, con su hojita, su tableta. ¿Qué pasó, muchachos? ¿800? Sí, 800. Sí, iba bien contento. Y yo pienso, hermano, cuando tú haces lo que tienes que hacer y lo haces bien, y es más, cuando te esfuerzas en hacer todavía más de lo que te pidieron, provocas eso. A mí no se me olvida la cara de este varón, su sonrisa y cómo se iba de orgulloso. Él iba a ir con su jefe, obviamente, y él se llevaba los aplausos. Pero él con nosotros también se portó de maravilla. Porque cuando tú haces lo que se te pide, así pasa. Si yo recuerdo eso y yo pienso, ¿cómo se siente Dios? Porque la Biblia dice que Dios sonríe. Amén. La bendición sacerdotal dice que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti. Literalmente eso es que Dios te sonría ampliamente. Pero como alguien preguntó, ¿qué hace sonreír a Dios? A veces, fíjese, lo decía yo en alguna ocasión, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes alguna vez les pasó esto, pero nos pasa. Cuando tienes hijos, a veces tú te levantas o te levantaste alguna vez en la noche para ir a ver a tu hijo durmiendo. A ver, ¿cómo están nada más?
a lo mejor era un bebé, no sé, y vas y lo ves allí, acostadito, durmiendo plácidamente, a lo mejor chupándose el dedo, a lo mejor alguna cosa, no sé, pero lo ves y sonríes. Y sonríes. ¿Por qué sonríes? ¿Alguna vez te preguntaste por qué sonríes? ¿Por qué sonrío? ¿Por qué me hacía sonreír eso? ¿O por qué todavía sonrío? Yo todavía sonrío cuando veo a mis hijas. Ya están grandes, pero todavía sonrío. Los veo y sonrío. Ya no tienen que hacer nada. Son mis hijos. No es de que yo diga, ay, qué hermosos son. No. Pero sonrío. Porque los veo, no he hecho nada más. ¿Qué hace sonreír a Dios? Somos sus hijos. Pero aquí la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros como hijos? Desgraciadamente, quedamos a deber mucho como hijos. Como padres, el que es papá, la que es mamá, sabe y entiende. Porque cuando tú te conviertes en papá o mamá, tu mundo cambia totalmente. Es una sensación muy distinta. No se puede explicar y no se puede entender. Se tiene que vivir. Pero todo cambia. Mientras tú eres hijo y no tienes esa experiencia, no lo puedes entender. Entonces, como hijos, cuando actuamos solamente como hijos, quedamos a deber. Adán y Eva, allá en el jardín del Edén, actuaron como hijos nada más. Y como hijos irresponsables. El gran desafío, hermanos, de nosotros es dejar de jugar el juego de la culpa, asumir la responsabilidad, asumir la madurez que se requiere. No solamente de reconocer errores, sino de cumplir con las tareas asignadas, cumplir con el rol que Dios ha designado para nosotros. Y eso abarca muchas cosas. Lo decíamos anoche. En los comentarios que hacíamos anoche en la parashá, yo decía, uno de los principales fundamentos más básicos, más sencillos que Dios le designó al hombre y a la mujer se han perdido completamente. Varón y hembra los creó. Tú eres un hombre, tu tarea, tu trabajo, tu responsabilidad es ser un hombre. Tú fuiste creada una mujer y esa es tu tarea, ese es tu trabajo, esa es tu principal responsabilidad, ser mujer. ¿Qué hicimos, hermano? ¿Qué hicimos de todo eso? ¿Cómo está el mundo ahora? Es terrible. Es terrible, y no lo digo solamente por las filosofías o ideologías o las prácticas que ocurren. Lo digo también por lo que nos ha afectado a nosotros, a los creyentes. ¿De qué manera? En nuestra generación los hombres han dejado de ser hombres. Han dejado de cumplir con las tareas asignadas. ¿Qué pasó con los varones proveedores, protectores, que cumplen con ese rol, con esa función? ¿Qué pasó con las mujeres que debían de cumplir con las tareas asignadas? Eso también nos ha golpeado a los creyentes. Lo que pasa allá afuera, eso ya es aberrante, es depravación, eso es terrible, pero eso pasa afuera. Pero lo que pasa
dentro del seno de las comunidades de creyentes, eso sí nos afecta, eso sí nos compete, y ahí es donde nosotros tenemos que dejar ya de jugar el juego de la culpa. Asumir responsabilidades, reconocer, tomar las decisiones correctas y recuperar el rol que Dios designó para cada quien. Porque desgraciadamente muchos estamos usurpando funciones, usurpando roles que no nos corresponden. Y ahí es donde nos tenemos que enderezar. Amén. Shabbat Shalom, ánimo, alegría, gozo, quite esa cara. El Eterno nos sigue amando y nos ama mucho. Nada más que hay que coger las cosas. Shabbat Shalom, mis amados hermanos, y vamos así a concluir con nuestro servicio de hoy. Nos despedimos de los hermanos que nos han acompañado a la distancia.